Entonces recapitulamos. ¿Qué es lo primero que nos enseña, o el primer punto que nos enseña Pablo en su carta? Que tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Punto número 2, comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios. ¿Esto a qué se refiere? A que si tú estás haciendo algo, por muy bueno que parezca ese algo, por muy bonito que se vea ese algo, tú tienes que comprobar que eso que tú estás haciendo realmente sea la voluntad de Dios. Porque tú puedes estar haciendo como persona algo bueno, algo que no le haga mal a nadie, que beneficie a algunas personas, que te haga ver bien a ti como persona. Tú puedes estar haciendo algo útil, pero que no es la voluntad de Dios específicamente para tu vida. Y entonces Pablo hace énfasis en esto. Tú como cristiano, como hijo de Dios, una de las responsabilidades que tienes es que tú compruebes que lo que tú estás haciendo, que lo que tú estás viviendo es la voluntad de Dios en tu vida. No es que sea bueno o que sea malo, sino que sea la voluntad de Dios en tu vida, que realmente haya sido Dios quien te puso a hacer lo que estás haciendo. Entonces, es ahí donde recae en ti esa responsabilidad espiritual de buscar, bueno, esto en donde yo estoy, lo que estoy trabajando, lo que estoy haciendo, lo que estoy llevando a cabo, ¿realmente Dios me puso a hacerlo? ¿Realmente es algo que Dios puso en mi vida para que yo lo cumpliera como un propósito? ¿O simplemente lo hago porque me gusta? Y estoy hablando de cosas buenas y de cosas útiles. Otro punto que nos enseña también la carta de Romanos es que nadie debe tener un concepto muy alto de uno mismo. Nadie dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Dios, tiene que tener un concepto muy elevado de sí mismo. Traducido a el español mexicano, nadie se tiene que sentir la última Coca-Cola del desierto. Nadie tiene que tener ese ego elevado que crea que todo el mundo le merece respeto, que todo el mundo le merece amor, que todo el mundo le debe algo. No, realmente lo que Romanos nos enseña en su carta es que todos tenemos que tener un equilibrio en nuestra forma de pensar de nosotros mismos. Tampoco eres el más bajo, el más pobre, el más feo, el más vil, no, tampoco. Ambos conceptos son equivocados. Cuando tú te sientes el mejor de todos y cuando tú te sientes el peor de todos, o el más débil, o el más pobre, o el más feo, el patito feo del grupo, los dos conceptos están equivocados. Dice Pablo en la carta a Romanos que tenemos que tener una medida espiritual conforme a nuestra fe. Dice Pablo que todos nos tenemos que ver como un solo cuerpo, con diferentes funciones, pero un solo cuerpo. O sea que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no hay más grandes ni más chicos. Todos somos iguales. ¿Ok? Otra cosa importante que nos enseña también Pablo a través de esta carta es que nosotros, como miembros de la iglesia del Señor, tenemos que usar nuestros dones al servicio de la iglesia y hacerlo con amor. Todos los que estamos aquí tenemos dones, tenemos habilidades que tenemos y que podemos usar para servir a la iglesia. Bueno, algunos tendrán la habilidad de enseñar algo y lo tenemos que hacer con amor, con cariño, con una sinceridad de querer ayudar. Pero también habrá hermanos que tienen el don de aconsejar. Y también habrá hermanos que tengan el don de orar por los enfermos. Y también habrá hermanos que tengan el don de servicio, de ir a ayudar a alguna hermana a cambiarse de casa, a remodelar su lugar donde vive. Muchos dones y muchos ministerios en la iglesia. Pero todos estos dones y todos estos ministerios se tienen que hacer con amor
y con humildad. Y eso nos lo enseña Pablo. Usar nuestros dones al servicio de la iglesia y hacerlo con amor y con alegría, hermano. Cada que usted lo pongan a hacer algo para la iglesia o que el Señor le ponga a hacer algo para la iglesia, hágalo con amor y hágalo con alegría, porque así lo enseña la palabra. Otro punto muy importante es que debemos amarnos con un amor sincero, sin falsedades ni conveniencias materiales. Esto es importante, hermano. El amor entre hermanos, el amor entre cristianos, el amor entre hijos de Dios, tiene que ser un amor sincero y sin ningún tipo de interés hacia los demás. No puedes decir, ¿sabes qué? Yo amo mucho a ese hermano y lo voy a invitar a todas mis fiestas, a todas mis reuniones, porque es el hermano que siempre llega con un regalo caro. Así que cuando hagas una fiesta, invítalo a él, porque te va a dar algo bueno. Oye, ¿y por qué no invitamos mejor a fulanito? No, este hermano te va a llegar con un regalo de 20 pesos, ¿no? Y luego va a llegar con todo su montón de gente. No, ese no. Eso, hermanos, es un amor interesado. Y Pablo dice que cuando tú haces eso, estás mal. Cuando tú saludas a los hermanos que te conviene saludar, cuando tú saludas solamente a los que tú consideras que son de tu círculo de amigos, de tu círculo social, a los que tienen una vida similar a la tuya, tú estás pecando contra el cuerpo. Y dice Pablo, entre nosotros los cristianos debe haber un amor honesto, sincero, sin ningún tipo de interés. Tú tienes que amar a tu hermano simplemente porque es hijo de Dios y su vida fue comprada con la misma sangre que fuiste comprado tú. ¿Le gusta dar regalos caros o no le gusta dar regalos caros? ¿Lo consideres de tu nivel o no lo consideres de tu nivel? Ahí está el error, el considerar los niveles. Entonces dice, todos debemos amarnos con sinceridad, sin afán, sin ningún tipo de falsedad ni conveniencia material. Y hay otra cosa importante que enseña Pablo: no pagar a nadie mal por mal. Tú como cristiano, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, no puedes estar desvelándote toda la noche pensándole, ¿cómo le voy a hacer para desquitarme de ese que me dijo algo, que hizo algo? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que vengarme, tengo que desquitarme. Pues él ya me hizo una, pues yo le voy a hacer 2. Él ya habló de mí, pues yo voy a hablar más de él. Él ya me dijo, pues yo voy y le voy a decir todas sus verdades. Él ya hizo, pues yo voy y también lo voy a hacer. Eso entre nosotros no puede existir, según lo que nos enseña Pablo, hermanos. Dice, no paguen a nadie mal por mal, pero también nos enseña a que no debemos tomar venganza. Pablo lo dice, hermanos míos, dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A quien les corresponde la venganza es a Dios. Dios es el que va a ajustar cuentas con todos y cada una de las personas. Tú no tienes por qué desgastar tu vida pensando cómo me voy a vengar de la persona que me hizo mal. Pablo nos deja escrito la enseñanza maravillosa y dice, ustedes no. El mundo lo hace, los impíos lo hacen, la gente que no me conoce lo hace, pero ustedes, los que sí me conocen, no pueden hacerlo. ¿Ok? No pagar a nadie mal por mal, no tomar venganza. Y luego hay otra cosa maravillosa, el respeto a las autoridades públicas. Pablo se toma un tiempo para escribir en esta carta un versículo completo en donde especifica que nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de respetar y de obedecer a todas las autoridades públicas. Y cuando tú analizas el pasaje, no está hablando de los pastores,
ni de los ministros, ni de los siervos de Dios. Está hablando de las autoridades civiles, las autoridades militares, las autoridades de allá afuera. Pablo se toma el tiempo para decir, ustedes cristianos, hijos de Dios, tienen que pagar lo que corresponda pagar. Habrá personas a las que les van a tener que pagar con honor. Quien merezca honor, se le da honor. Quien merezca honra, se le da honra. Quien merezca impuestos, se le dan impuestos. Pero nosotros tenemos que ser personas que honren a nuestras autoridades. Y ayer platicando con alguien decía, pero es que no se lo merecen, no se lo han ganado. Me decía la persona con la que yo hablaba, el poco respeto que se le tenía, lo han perdido con su comportamiento, con su conducta, con sus acciones. Y yo decía, pues sí, la verdad es que sí. Pero Pablo no nos enseña a solo respetar a los que son buenos o a los que han hecho las cosas bien, porque en todo caso no respetaríamos a nadie, hermanos, sino dice a todas las autoridades. Y entonces tú como cristiano tienes la obligación espiritual y moral de obedecer a la gente de tránsito que te dice que te detengas o que no te estaciones en ese lugar en donde tú te querías estacionar. Tú como cristiano tienes toda la responsabilidad de obedecer al policía que te paró en un retén y te dice, ¿sabes qué? Necesito que te identifiques, que me digas quién eres. Tú como cristiano tienes toda la responsabilidad de honrar y de obedecer a tu presidente, a tu gobernadora, a tu presidenta y a todas las autoridades. Porque ¿qué crees, hermano? Algo que también enseña la Biblia es que todas esas autoridades, nos guste o no nos guste, nos simpatice o no nos simpatice, hayamos votado por ellos o no hayamos votado por ellos, fueron puestas por Dios. A Dios se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él es el que reparte la autoridad. Toda persona que en este mundo tenga un poquito de autoridad, es porque Dios se la dio. Desde los puestos más elevados hasta los puestos más bajos, que tengan un poquito de autoridad, hermano. Ese supervisor de tu trabajo, que la verdad que no sabe hacer nada, pero lo pusieron de supervisor por alguna razón, lo tienes que obedecer y lo tienes que honrar porque él tiene un poquito de autoridad que Dios le dio. Esa autoridad que está allá afuera, que dices, no, es que no tiene ningún respaldo moral para poder a mí pararme y decir, pues sí, pero tiene un poquito de autoridad que Dios le dio. Toda autoridad en esta tierra es dada por Dios. No hay nadie, hermano, no hay nadie que tenga autoridad que no sea Dios el que se la haya dado. Y cuando tú deshonras a esas autoridades, estás deshonrando a Dios. Claro, hay sus excepciones. También la Biblia enseña que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Cuando esas autoridades te están diciendo que hagas algo que va en contra de lo que Dios dice y de lo que Dios enseña, bueno, ahí tienes el argumento espiritual para decir, la Biblia nos enseña que siempre es mejor honrar a Dios antes que a los hombres. Así que, lo siento, tú me estás diciendo que yo haga así, pero la Biblia me dice otra cosa, yo me voy a la Biblia. Esa es la excepción que hay en la regla. Pero fuera de eso, toca obedecer. Hay otro punto más también muy importante. Dice que entre los cristianos, entre el pueblo de Dios, entre la gente nacida de nuevo, no tener deudas pendientes con nadie. Es una instrucción, hermanos, que está aquí en la carta. No debes tener deudas pendientes con nadie. Y habla de deudas económicas, pero también habla de deudas morales y habla de deudas de respeto, de impuestos y de todo lo que se deba dar. Dice Pablo, bueno, la única deuda que se tienen que tener entre ustedes es la de amarse. Esa deuda sí, siempre tienen que saber que le debes amor a tu hermano y darle amor. De ahí en fuera,
no tienes que deberle ni honra, ni dinero, ni respeto, ni nada. Todo lo que tu hermano se merezca, dáselo. Y todo lo que tú pidas, págalo. Le decía yo en la mañana a los hermanos, así hermano, que si usted está dando sus abonos chiquitos, trate de que no sean tan chiquitos para que pueda salir de la deuda lo más pronto posible. Porque la Biblia nos instruye a no tener deudas con nadie. ¿Ok? Hay otra cosa también muy importante. Pablo nos enseña en esta carta que la ley se cumple amándonos. La ley se cumple cuando el amor de Dios está en nosotros y ese amor se manifiesta y podemos amar. Y cuando amamos, nosotros como cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, podemos cumplir la ley. Y Pablo pone algunos ejemplos, dice, los reglamentos de la ley como no mates, no robes, no codicies, por dar unos ejemplos, se cumplen cuando tú amas. Porque nadie mataría a alguien a quien ama. Nadie le robaría a alguien a quien ama. Nadie codiciaría a alguien a quien ama. Entonces es por eso que toda la ley, hermanos, toda la ley se cumple cuando tú amas. Cuando tú amas a las personas, cuando tú amas a tus hermanos, cuando el amor de Dios está en ti y en tu corazón, entonces tú puedes cumplir la ley. Por eso yo al principio decía, cuando tú no has nacido de nuevo, cuando tú no has experimentado ese cambio en tu vida, en tu mente, en tu corazón, de haber muerto a tu naturaleza de pecado y nacer de nuevo en Cristo, esto para ti es imposible. Pero cuando tienes el poder del Espíritu Santo, tú puedes amar hasta tus enemigos. Y también la Biblia los enseña. No pagues a nadie mal por mal. ¿Esto qué quiere decir? Que esa persona que te hizo mal, tú la amas. ¿Y por qué la amas? Eso es imposible de hacer. La amas porque el poder de Dios está en ti. Y el amor del Espíritu Santo te hace olvidar, te hace perdonar y te hace amar. Bueno, esto es parte de lo que nos enseña la carta de Romanos. Y esa es la introducción a esta enseñanza. Teniendo todos esos principios y todas esas bases bíblicas, espirituales, que en algún momento ya se nos han enseñado, que en algún momento ya las has leído, que en algún momento ya has reflexionado en ellas, llegamos a Romanos 13, versículo 11, y comienza con esta instrucción. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos. Todo lo que se les enseñó capítulos anteriores lo tienen que hacer, no por simplemente hacerlo, lo tienen que hacer porque dice Pablo, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos. Y por eso yo les decía cuando iniciamos, Dios hoy va a hablar a tu vida, Dios hoy va a hablar a tu espíritu, pero también el Señor hoy va a hablar a tu conciencia. Porque lo que Dios quiere que tú hoy aprendas ya está en tu conciencia, solo tiene que salir. ¿Ok? Vamos a analizar esto. Lo primero que tenemos que entender es que cuando Pablo escribe, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos, la palabra tiempo que se utiliza en este versículo es la palabra kairos. En el idioma original en el que se escribió la Biblia, las palabras tienen un significado más profundo y a veces más amplio de las palabras en español. Por eso al traducirlas al español a veces como que nos ponen un sinónimo que está o muy alejado o muy vago de lo que realmente se quiere dar a entender. Pues eso hay que buscarle un poquito. Entonces, no se refiere al tiempo como cronos. El tiempo cronos es el tiempo que se mide por días, meses, años. El tiempo cronológico. No se refiere a ese tiempo. Se refiere al tiempo, a la palabra kairos. ¿Y qué significa la palabra kairos? Tiene una traducción más específica a época, ocasión o momento.
Entonces el versículo quedaría así, haciendo esa pequeña traducción. Hagan todo esto estando conscientes de la época y el momento específico en el que vivimos. Pablo nos exhorta a que todo el conocimiento que él nos viene enseñando en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 13, lo tenemos que hacer estando conscientes de la época y el momento específico en el que estamos viviendo. El momento específico en el que estamos nosotros habitando, pasando. En este momento, no en el día, la hora, en el lugar, sino en el momento que se está viviendo, en la época en la que estamos viviendo de manera específica. Por eso es tan poderoso que entendamos esto. Y ahora, así que iniciamos por el principio. ¿Qué es estar consciente? Porque Pablo nos indica que nosotros tenemos que estar conscientes de la época en la que estamos viviendo. ¿Pero qué es estar consciente? Bueno, yo encontré una definición que me va a ayudar mucho a explicar lo que quiero que ustedes entiendan en esta tarde. Y dice que estar consciente es el conocimiento que una persona tiene de sí misma, de sus actos y de la realidad que lo rodea. El conocimiento que una persona tiene de sí misma, de sus actos y de la realidad que lo rodea, de quién es él. Cuando tú sabes quién eres tú como persona, tú estás consciente. Cuando tú sabes qué es lo que estás haciendo, estás consciente. Cuando tú sabes qué es lo que está pasando a tu alrededor, estás consciente. Y es precisamente lo que Pablo nos lleva a entender. Y si ustedes tienen que estar conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Y unas características que me gustaría destacar de una persona consciente son las siguientes. Una persona consciente es una persona que puede estar despierta y con la capacidad de darse cuenta de quién es él y del mundo que lo rodea. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han visto a alguna persona que padece de sus facultades mentales? Yo me imagino que sí, a veces andan por la calle caminando. Esas personas están despiertas porque ven, porque oyen, porque perciben, pero no están conscientes. Algunas personas andan desnudas por la calle, otras son agresivas, otras son depresivas. Y tienen así como que diferentes reacciones raras antisociales. ¿Por qué? Porque aunque están despiertas, no están conscientes. ¿Qué es lo que hacen en algunos hospitales psiquiátricos o algunos tratamientos psiquiátricos? Bueno, pues los anestesias y los calmas, ¿no? Porque está despierto, pero no está consciente y puede ser peligroso. Pablo nos dice eso, hermanos, ustedes, los cristianos nacidos de nuevo, tienen que estar despiertos y conscientes. Conscientes de quiénes son ustedes y qué es lo que tienen que hacer ustedes y qué es lo que está pasando allá afuera con ustedes. Tienen que estar conscientes. Otra característica muy importante de una persona consciente es que una persona consciente tiene conocimiento y al tener este conocimiento tiene memoria y reconoce lo que significa. O sea que conoce algo, lo reconoce y sabe lo que significa. ¿A qué vamos? Hermano, ¿usted tiene palabra en su vida? ¿Alguna vez le han predicado? Sí. ¿Alguna vez ha leído Romanos? Sí. Estos puntos que mencioné como introducción, ¿usted alguna vez ya los había visto? Sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir, hermano? Que usted ya tiene un conocimiento. Pero ese conocimiento ahora tiene que pasar a ser entendido por usted. Nuestra memoria, hermano, puede ser solamente un lugar de almacenamiento de información.
Tener muchas cosas en la mente y recordar muchas cosas y conocer muchas cosas que muchas veces no entendemos. Y lo que hoy queremos hacer es que todo eso que ya conocemos, nosotros podamos entender su significado y entender para qué es. Entender por qué Pablo se pasó 10 capítulos anteriores escribiéndonos características, reglas, principios bíblicos. Porque tú tienes que tener plena conciencia de lo que eres en Cristo y tienes que tener plena conciencia de lo que vas a hacer para Cristo. Otra característica muy importante de una persona consciente es que una persona consciente actúa con el pleno conocimiento de lo que hace y quiere lograr. Una persona consciente, hermano, es aquella persona que actúa con un conocimiento pleno de lo que hace, pero también de lo que quiere lograr. Sus acciones no son a la deriva, no son porque se me ocurrió, no son porque pues así me tocó y ya ni modo. No. Una persona consciente hace lo que tiene que hacer porque sabe que tendrá consecuencias futuras. Algunas malas, algunas buenas, pero siempre tiene que estar consciente de que todo lo que haga hoy le va a afectar o a beneficiar el día de mañana. Una persona consciente es aquella que actúa con el pleno conocimiento de lo que hace y quiere lograr. De lo contrario, sería la persona más inconsciente del mundo, que aunque esté despierta, camine, coma y respire, no sabe ni lo que hace esta pobre persona, está inconsciente. Por eso cuando un joven hace alguna barbaridad que pone en riesgo su vida o que lo hace ponerse en peligro, ¿qué decimos? Eres un inconsciente. Estaba despierto y estaba respirando y estaba viendo, pero hacía cosas que lo ponían en riesgo y eso lo hacía verse como un inconsciente. Una persona consciente es aquella que sabe lo que hace y sabe las consecuencias de lo que hace. Y Pablo nos exhorta que nosotros tenemos que ser conscientes. Algo que a mí me impactó mucho, hermanos, de la enseñanza de la semana pasada cuando vino Rafat, es que el punto que él daba de cuando una persona se aleja de Dios, y como lo explicaba, cuando una persona se aleja de Dios, nunca se va sola. Cuando una persona se aleja de Dios, siempre, como se dice coloquialmente, se lleva a alguien entre los pies. Y los que tenemos la mala fortuna de conocer gente que se alejó de Dios, podemos comprobar esto. Cuando una persona que es cristiana, que está metida con Dios, que está nacida de nuevo, de repente algo pasa y se aleja, cae en pecado, se va al mundo, simplemente decide irse. Nunca se va sola, hermano. Nunca se pierde solo. Siempre tiene consecuencias colaterales. Ya sea que sean sus hijos, su esposa, los cristianos más nuevos, alguien a quien él conoce muy cercanamente, alguien a quien afectó, pero siempre alguien sale perjudicado. Y eso pasa, hermano, porque esta persona cuando tomó decisiones no estaba consciente de lo que estaba viendo. No estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Y cuántas veces no has tenido la oportunidad de platicar con alguien que dice, bueno, mira, si yo hubiera sabido que el pecado que yo cometí se iba a llevar entre las patas a toda mi familia, no lo hubiera hecho? Esa es una plática que yo una vez tuve con un hombre muy cercano a mi vida. Y él comentaba eso, si yo hubiera sabido que mi pecado iba a destruir a todos mis hijos, jamás lo hubiera yo hecho. Hermanos, eso pasa cuando tú no estás consciente. Cuando tú no estás consciente de lo que estás haciendo y no estás consciente de lo que estás viviendo y no estás consciente de las consecuencias que te va a traer el no tener conciencia. Por eso Pablo es muy preciso en decir, hagan todo esto que se les está enseñando estando conscientes del tiempo en el que vivimos, porque estar consciente, hermanos, es algo importante para conocer la verdadera voluntad de Dios.
Última característica de las personas conscientes. Conocen las condiciones bajo las que realizan sus acciones y asumen su responsabilidad. Una persona consciente, hermano, conoce las condiciones en las que hace las cosas y su responsabilidad siempre recae sobre él. Asume su responsabilidad. No es de los que dicen, bueno, eso a mí no me toca. Si tú te perdiste fue porque quisiste. Yo no te dije, sígueme. Yo no te dije, vámonos. No, asume su responsabilidad. Una persona consciente, hermanos, siempre va a ser una persona que asuma la responsabilidad de todos sus actos, de todas las cosas que él haga. Y nunca le va a andar echando la bolita a alguien más, la culpa a alguien más. Es que yo me perdí porque en la iglesia yo iba y no me saludaban, no me querían. Ellos siempre con sus cosas. Es que el pastor no me visitaba. Es que no me gustaba cómo predicaba Ricardo. Cosas de esas, ¿no? No. Una persona consciente siempre va a decir, bueno, yo me perdí por mi pecado, pero estoy aquí para arrepentirme y quiero reencontrarme con Dios. Siempre va a asumir sus responsabilidades. Eso es estar consciente. Ahora, ¿por qué para Pablo es tan importante conocer el tiempo en el que vivimos? Porque a todo esto, bueno, la instrucción era, hagan todo esto estando conscientes del tiempo. Ya vimos a qué tiempo se refiere, pero ¿por qué? ¿Por qué para Pablo era tan importante que nosotros estuviéramos bien conscientes, bien alerta del tiempo en el que estamos viviendo? Mismo ese versículo lo dice. Vámonos más abajo. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos. Dice, ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Pablo nos da así como que un cachetadón para que despertemos y nos dice, ¡hey, alerta! Ya es hora de que despiertes del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, levanten su mano, llevan más de 30 años siendo cristianos? Muy bien, los demás son jovencitos, muy bien. Hermanos, ¿ustedes recuerdan cuál era el objetivo principal o el tema principal de las predicaciones de los primeros evangelistas? ¿Qué es lo que te predicaban esos primeros evangelistas que ponían sus carpas y con unos micrófonos gritaban y predicaban? ¿Qué predicaban? Cristo viene. Hace 30 años se predicó eso, hace 50 años se predicó eso, y había un hombre que se vestía con pieles de animal y que comía miel silvestre, que también predicaba lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese mensaje, esa predicación se ha predicado desde siempre. Porque efectivamente, hermanos, el reino de los cielos está cerca, la llegada de Jesucristo está próxima. Y si nosotros entendemos este pasaje, según lo que acabamos de ver, de que se refiere a un tiempo de kairos, a un tiempo de época, a un tiempo de momento específico, podemos hablar que es este momento específico. Este momento específico, hermano, en el que nosotros estamos viviendo como sociedad y como mundo, es el momento en el que tenemos que estar despiertos porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Y si los primeros cristianos tuvieron la motivación de aferrarse al evangelio creyendo que Cristo vendría en algún momento, los de ahorita lo tenemos más porque estamos más próximos. Estamos así, a un pasito de que Cristo venga por nosotros. El problema es que muchos siguen dormidos. El problema, y por lo que Pablo se empeña en escribir esto, es que hay gente que está dormida. Ya es hora de que despierten del sueño.
¿Por qué dice que ya es hora de que despierten del sueño? Porque alguien está dormido. Si hay alguien dormido a tu lado, dale un codazo y dile, despierta del sueño. Nuestra salvación está más cerca de lo que inicialmente creímos. Hermanos, Pablo escribe esto porque él conoce a la iglesia. El Espíritu Santo le revela a la iglesia, al espíritu de la iglesia, lo que está pasando en la iglesia. Y nosotros lo tomamos para nuestra enseñanza porque somos la misma iglesia. Entonces dice Pablo, ya es hora de que despierten del sueño, hermanos. Ya no es momento de dormir, no es momento de estar esperando que algo pase, que alguien venga y te hable. No, ya es hora de que despiertes del sueño porque la salvación está más cerca que cuando inicialmente creímos. Cristo está más próximo a venir que hace 50 años, que hace 30 años, que hace 20 años. Hoy en esta época, en este tiempo en el que vivimos, Cristo está más cerca que cuando lo creyeron los primeros cristianos. Así que si ellos tuvieron que aferrarse a esto, ustedes y nosotros también tenemos que hacerlo, hermanos, porque Cristo viene pronto. Vamos al 12. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Hermanos, dice Pablo, la noche ya está por acabarse, hermanos. Todo lo que se hizo durante la noche está por llegar a su fin. Estamos por terminar las obras que se hacen de noche. Vamos al 13. Vivan decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Hermanos, esto es algo bien fuerte, porque precisamente Pablo utiliza este ejemplo de la noche para figurar todas las cosas, todos los pecados y todas las aberracidades que se hacen en tinieblas. Todo lo que se hace oculto, todo lo que hace a escondidas, todo lo que se hace en la oscuridad de la noche, son cosas que no le agradan a Dios. Son pecados que están ahí, que la gente las hace creyendo que nadie los va a ver, que nadie se va a enterar, que nadie nunca va a salir a la luz. Y por eso viven así, en pecado, en inmoralidad sexual, en envidias, en contiendas, en rivalidades, porque son cosas que se hacen en maldad, en pecado, en la noche. Y Pablo lo ejemplifica en la noche. La noche está por acabarse. Pronto llegará el día. Hermanos, y cuando Pablo ejemplifica esto como que la noche está por acabarse y pronto llegará el día, él está dando a entender que pronto el Señor regresará por su iglesia y todo quedará expuesto a la luz. Como a la luz del día, cuando nadie puede ocultar nada, ahí estarás. Delante del Señor, delante de Cristo y delante de toda la iglesia, las cosas serán visibles, las buenas y las malas. Y es ahí en ese momento en el que tú no vas a poder fingir ser una persona. No vas a poder fingir ser un cristiano, no vas a poder fingir ser buena persona. Porque Cristo te estará viendo tal y cual eres. A la luz de la verdad, a la luz de la palabra, a la luz del día. Por eso, hermanos, cuando tú haces algo que lo haces a escondidas, creyendo que nunca nadie se va a dar cuenta, y no te arrepientes de ese pecado, de esa maldad, en algún momento el Señor Jesucristo lo va a sacar a la luz. Y te va a decir, yo vengo por una iglesia limpia y pura. ¿Y qué crees? Tú no estás ni limpio ni puro. Estarás así como yo ahorita, entre dos reflectores que van a alumbrar y van a ver todo de ti. Todo lo que tú ocultas, todo lo que tú escondes, todo lo que tú haces de noche, se verá
cuando estés delante de la presencia de Dios. Y Pablo dice, la noche ya está próxima a terminar. Ya se acerca el día, y el día es ese momento en el que tú estarás exhibiéndote delante de Dios, delante del trono de gracia, y te verá tal y cual eres. Vamos al 14. Dice, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo viene explicando que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes del tiempo en el que estamos viviendo, tenemos que estar conscientes de que la noche ya se está terminando, que ya viene el día. Y Pablo nos da una instrucción que dice, ustedes no deben satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y yo decía, bueno, pero si Pablo le está hablando a la iglesia, porque esta carta, la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, no fue dirigida a la nación de Roma. Pablo nunca se puso a escribir una iglesia para la nación en general. Se llama Romanos la carta, no porque haya sido escrita para los romanos como nación, sino para la iglesia que estaba en Roma. Eso quiere decir que los que estaban leyendo la carta, que los que iban a analizar la carta, era una iglesia, eran cristianos, personas que ya habían recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador, ya habían nacido de nuevo y ya habían tenido una doctrina cristiana explicada por los mismísimos apóstoles. Y aún así, Pablo les exhorta y les dice, no se preocupen por satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y tú te quedas así, ¿cómo? ¿Los cristianos de Roma satisfacían su naturaleza pecaminosa? Pablo dice que sí, porque si no, no lo hubiera escrito. Si los cristianos de ese tiempo no hubieran estado pensando en satisfacer sus deseos de la naturaleza pecaminosa, Pablo no se hubiera molestado por escribir esa frase. Hubiera escrito algo más útil. Pero lo que entendemos es que había cristianos que sí estaban dormidos y que sí se preocupaban por satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y ahora, aquí hay un punto importante que aclarar, hermanos. Satisfacer los deseos de tu naturaleza pecaminosa no implica solamente ir y hacer pecados. Satisfacer los deseos de tu naturaleza pecaminosa no implica irte un sábado en la noche a un antro y drogarte y tomar y hacer feo y hacer cosas inmorales. No implica solamente eso. Eso es el extremo. Es el extremo pecaminoso que si tú ya estás en esos niveles, pues completamente estás alejado de la mano de Dios, de la voluntad de Dios. No eres ni tantito cristiano. A lo que Pablo se está refiriendo, hermanos, es a afanarse, a preocuparse, a estar preocupados por los deseos que yo tengo como persona humana. Por querer vivir bien, por querer tener buenas cosas, por tener un buen trabajo, por querer afanarme por las cosas de este mundo. Por querer que mis hijos tengan lo mejor y desgastarme, por querer que yo cambiar de carro cada año, por querer yo una casa más grande, una que ahora tenga alberca, y esas cosas que satisfacen los deseos de tu naturaleza pecaminosa, que es más vanidad que necesidad, que es más tu intención de querer ser mejor que alguien más, de querer ser el que más tiene, el que más sabe, el que más puede. Esa intención es a la que se refiere Pablo cuando está diciendo, hey, hermanos, ustedes ya no están en el nivel en que se van a estar preocupando porque su carro es de un modelo antiguo y ustedes quieren tener un modelo reciente. Ustedes ya no están en el nivel
en el que van a estar angustiados porque no tienen el puesto en la empresa que tanto anhelan. Ustedes ya no están en el nivel en el que se van a estar angustiando porque sus hijos van a una escuela de gobierno. No están en ese nivel, hermano. Ese nivel es para los impíos, los que se preocupan por esas cosas. Ustedes ya vienen de haber leído Romanos 1, Romanos 2, Romanos 5, Romanos 10, Romanos 11, Romanos 12. Ya están en Romanos 13, hermanos. Ustedes ya no se pueden preocupar por cosas vanas, por cosas superficiales. Y el problema, hermanos, no es que solo te preocupes. El problema es que esa preocupación te genera un desgaste. Esa preocupación te genera enfermedades. Esa preocupación te genera que tú te desvíes del propósito de Dios, que tú te salgas de lo que Dios quiere que hagas y que tú le dediques tu vida al mundo. Y es ahí donde eso es pecado. Porque si tú te quieres convertir en un esclavo del trabajo para poder vivir al nivel económico que tú quieres vivir, lo primero que vas a dejar es de tener relación con Dios. Lo primero que vas a dejar de ir es ir a la iglesia porque ahí no pagan. Entonces a mí me conviene más ir a trabajar porque los domingos pagan doble. Y a mí me conviene más hacer horas extra y quedarme los jueves hasta tarde porque las horas extra las pagan doble y como yo quiero un carro nuevo, pues necesito el doble de dinero. Entonces ya no voy a la reunión de los jueves, porque aunque está muy interesante el estudio de Daniel, me conviene más ganar dinero. Y ahí está. He ahí el gran pecado de preocuparse por las cosas de la naturaleza pecaminosa. Y he ahí lo que el Señor nos quiere enseñar. Conscientes del tiempo. Tienen que estar conscientes, hermano, que lo que estamos viviendo en estos tiempos son los principios del fin. No te afanes por cosas materiales. Lo importante es lo espiritual. Lo importante es lo que Dios te quiere hablar. Lo importante es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero para que tú sepas lo que Dios quiere hacer contigo, debes de saber escuchar a Dios. Si tú no sabes escuchar a Dios, nunca vas a saber, nunca vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios y nunca vas a saber lo que Dios quiere que tú hagas. Y vas a andar dando, como dicen por ahí, patadas de ciego, golpes de ciego, sin darle a nada, porque no vas a estar cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, Pablo concluye diciendo, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. O sea que Pablo nos enseña que para que nosotros no vivamos inconscientes del tiempo, para que nosotros no vivamos afanados por las cosas del mundo y preocupados por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, tenemos que hacer una sola cosa, pero que es una sola cosa importante. Dice, revístanse del Señor Jesucristo. Y la pregunta del millón, ¿cómo puedo hacer yo para revestirme de Cristo? Si la solución o la dirección que Pablo da para no vivir inconsciente, ignorante, alejado de la voluntad de Dios y fuera de los propósitos de Dios es estar revestido de Cristo, ¿cómo me revisto de Cristo? Ok. Acompáñeme ahí en su Biblia, Colosenses 3. Colosenses 3. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Cuando ya lo tenga puede decir amén. ¿Ok? Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán
serán manifestados con Él en gloria. Volvemos a lo mismo, hermano. Punto número 1. Ya que ustedes han resucitado con Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo para resucitar con Cristo? Morir. Hermanos, algo importante que usted debe de entender, sobre todo si está iniciando, si es la primera vez que ve este video, la primera vez que viene a una enseñanza de la palabra, algo que usted tiene que entender bien claramente, hermano, es que nada de lo que en la palabra se enseña se logra con la vida natural. Nada. Nada de lo que está escrito en este libro, hermano, se logra con la vida natural. Todo es con la vida de Cristo. Entonces dice Pablo, bueno, ustedes ya resucitaron con Cristo. O sea que ya murieron a ustedes mismos, ya nacieron de nuevo, ya fueron bautizados y resucitaron con Cristo. Son nuevas criaturas. Ya no viven ustedes, sino que Cristo vive en ustedes. ¿Ya están ahí? Ok, muy bien. Ahora ya están en Cristo, su vida está resguardada en Cristo y Dios la tiene en sus manos. Ahora tienen que hacer una sola cosa. Concentren su atención en las cosas de arriba. Es lo único que te pide Pablo que hagas. ¿Quieres revestirte de Cristo? Muere a ti, vive en Cristo y una vez que estés ahí, concentra toda tu atención, todas tus fuerzas, todas tus metas, todos tus anhelos, todos tus deseos en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿A qué se refiere Pablo con las cosas de arriba? Pues las cosas espirituales, las cosas que son del reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Concentra tu atención en las cosas de arriba, concentra tu atención en las cosas de Dios. Y al tú entender esto, y al tú tener tu atención concentrada en lo que realmente es importante, entonces tú vas a poder vivir revestido de Dios y cumpliendo y haciendo lo que Dios quiere que hagas. Ahora, ¿por qué es tan importante concentrar la atención en las cosas de arriba? Porque precisamente en esa visión de la vida es que uno como cristiano puede alejarse de todos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando tu atención está concentrada en las cosas de arriba, tu preocupación ya no es que no tengas el carro del año. Tu preocupación es que otros hermanos tengan algo que comer. Y entonces tú te preocupas por esos hermanos que están pasando por necesidad y vas y los bendices. Cuando tu preocupación está enfocada en las cosas de arriba, ya no te preocupas porque a ti nadie te saluda. Y como yo, siendo tan importante en esta iglesia, me paro en la entrada y todos pasan de largo. Tú ya no te preocupas por eso. Tú ahora te preocupas porque no viste al hermano fulano. ¿Por qué no habrá venido? ¿Estará enfermo? ¿Tendrá algún problema? Mañana lo voy a visitar. Y voy a su casa. Y hola hermano, ¿qué pasó? No te vimos ayer. No hermano, lo que pasa es que me caí. No, pues oramos por ti. ¿Qué necesitas? Pues mira, la verdad es que necesito que alguien me lleve al médico porque pues no puedo manejar. No, pues súbete a mi carro, vamos. Eso es estar preocupado por las cosas de arriba. No estar preocupado porque tú eres, porque a ti te hicieron, porque a ti te dieron, porque a ti te deben. No, estar preocupado por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, por las cosas que son de Dios, por las cosas que son del reino. Y cuando tú te preocupas por las cosas de arriba, todo lo vano, todo lo que es propio de la naturaleza pecaminosa, incluyendo los pecados, no tienen parte en ti. Porque tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu conciencia está enfocada en algo espiritual. Está enfocada en algo de Dios, del reino.
y no te permite que tu tiempo, tu esfuerzo y tu pensamiento se distraiga de los verdaderos propósitos de Dios. Por eso es importante, hermano, que tú estés consciente de lo que estamos viviendo, que tú estés consciente de lo que está pasando y que tú entiendas que para que tú puedas sobrevivir a estos momentos difíciles de tribulación, de angustia, de pelea, de guerra, tienes que estar revestido con el poder de Dios, con Cristo Jesús. De lo contrario, hermano, el sistema, el mundo y las circunstancias te pueden tragar, te pueden absorber, te pueden dominar, te pueden envolver a tal grado que tú pienses que falta mucho y cuando te des cuenta ya nos amaneció a todos y tú te quedaste dormido. Porque tus pensamientos no estaban enfocados en lo de arriba, sino enfocados en qué más puedo obtener para mí, qué más puedo hacer para que yo sea importante, qué más puedo hacer para yo tener algo. Y te quedaste con tus pensamientos equivocados. Póngase de pie, hermano. Ahí mismo, con la Biblia en la mano, póngase de pie. Ahí mismo en Colosenses, pero ahora vámonos hasta el 12. Dice: por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que tolérense unos a otros, perdónense si alguno tiene algo en contra de otro. Así como el Señor perdonó, también ustedes perdónense. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula secreta que Pablo daba para cumplir la ley? El amor. Y Pablo nos vuelve a enseñar en Colosenses, para que tú puedas vivir esto, hermano, tienes que estar revestido de amor, que es el vínculo perfecto entre nosotros. El objetivo se cumple cuando tú estás revestido de amor. Y aquí hay algo importante que me gustaría destacar. Cuando la Biblia usa el término revestidos, no da el entendimiento de simplemente vestirse una ropa normal. No es como en la mañana que tú te levantas y te pones tu ropa para irte a dar la vuelta al parque. Una ropa normal, eso es vestirse. Pero cuando la Biblia nos da el término revestidos, da a entender que es una investidura especial, un ropaje especial que por sí mismo representa algo, ya sea de gran valor o de gran privilegio, o da el ejemplo como las ropas reales. Una persona puede estar vestido de cualquier ropa, pero si tú ves a una persona con ropas reales, con la ropa que usan los reyes, él está revestido, tiene algo en sí que lo representa como autoridad. Vamos a poner el ejemplo mexicano, algo como ponerse la banda presidencial, ¿sí? Cuando un gobierno cambia de presidente, cuando van y le ponen esa banda presidencial, eso es revestirlo. Le ponen algo que por sí mismo representa un poder, una autoridad y un cargo importante. Ese es el término revestidos que nos enseña. Por eso dice, ustedes deben revestirse de Cristo. O sea, ustedes tienen que ponerse como algo importante, como algo que les va a dar autoridad, como algo que les va a dar poder, el amor fraternal. Tienen que revestirse
a Cristo ustedes mismos. Todos los días, todos los días. Porque de otra forma, hermanos, no hay manera de que tú entiendas lo que está pasando. Si no es a través de la revelación que Cristo tiene para ti, para tu vida, para tu familia, para tus propósitos, no hay forma de que tú entiendas lo que Cristo quiere hacer. Hasta que tú te revistes de Cristo y tú ves a través del Señor cómo tú puedes cumplir los propósitos de Dios y entiendes los tiempos en los que estamos viviendo y tú te vuelves una persona consciente de lo que está pasando y de lo que tú haces y debes hacer, ahí es cuando el propósito de Dios se cumple realmente en tu vida y el Evangelio toma un sentido para ti. Por eso, hermanos, Pablo escribe toda una carta enseñándonos cómo vivir. Y casi por concluir nos enseña, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos. Ya no es hora de dormir, ya no es hora de pelear, ya no es hora de afanarse por lo superficial ni por lo vano. Es hora de vivir lo que Dios quiere que vivas. Es hora de que te arrepientas. Es hora de que pidas perdón por tus pecados. Es hora de que te fortalezcas en Cristo. Es hora de que tú hagas lo que tienes que hacer. Ya no es momento de esperar. Ya no es momento de descansar. Ya no es momento de ver qué pasa más adelante. La noche está cerca, está próxima a terminar. La noche ya está muy avanzada y ya se acerca el día. No te quedes esperando algo más. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que arrepentirte de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. Si tienes que pedirle a Dios que Él te ayude a nacer de nuevo, pídele a Dios que Él te ayude a nacer de nuevo. Si tienes que fortalecerte, fortalécete en el Espíritu. Y si tienes que seguir avanzando, sigue avanzando, que el Señor está contigo.